Capítulo 1243. El estándar del buen hombre. Ansen salió de la comunidad virtual y vio a Bauer sentada frente a él. Inmediatamente, ella saltó al pecho de Ansen, proclamando en voz alta: Tengo sed. Voy a ir a buscarte algo de agua. Dijo Ansen, dirigiéndose al dispensador de agua. Bauer luego acarició la cabeza de Ansen con cariño, susurrándole: También quiero helado. Claro que sí. Ansen sabía lo que quería antes de que lo dijera. No había forma de que Bauer se quedara esperando por él si solo quería agua. Ansen fue a la tienda de helados Sapphire. Ella no comería helado común, solo los caros caseros que se producen allí. Afortunadamente, Ansen tenía mucho dinero, por lo que no era un problema para él comprarle helado de vez en cuando. Ansen vio a Anjan en la calle de camino allí, ya que ella se había alistado recientemente en la Academia Militar Blackkark. Aunque la habían invitado a unirse a muchas otras academias mejores, las había rechazado todas. Anjan tenía la apariencia de su madre, pero como había estado practicando la Sutra del Cielo falsificado, se comportaba con un aura única. Otros creerían que se veía increíblemente santa, pero para Ansen, eso no era nada nuevo y estaba acostumbrado a ello. Había una distancia entre ellos, y Ansen no podía llegar a ella rápidamente. Cuando finalmente se acercó lo suficiente para ladrarle un saludo, vio a muchos jóvenes alrededor de ella tocando instrumentos. Había un chico guapo tocando una guitarra en el centro, haciendo una serenata. Cantaba sobre ella, y la música estaba siendo tocada para ella también. Hanyan caminaba mientras esto ocurría, y era casi como si los demás la persiguieran con la música. Cuando terminó la canción, el chico guardó su guitarra y corrió hacia adelante para arrodillarse frente a ella. Luego, le presentó un ramo de rosas. Anjan, te quiero mucho. ¿Serías mi novia? Los otros chicos estaban charlando entre ellos, en cánticos susurrados que susurraban. Di que sí. Di que sí. Ansen se sintió muy enojado al ver esto. Ahora podía entender de qué había hablado Hirrosen en su discurso. ¿Ese asterisco en masteriscocil barato? Usando flores baratas para tratar de seducir a mi hermana. ¿Voy a golpearlo? Ansen todavía estaba a distancia, así que deseó volar. Sin embargo, al no poder hacerlo ahora, optó por la siguiente mejor opción. Comenzó a cruzar la barandilla, para llegar antes. Sabía que era ilegal hacer eso, y se vería obligado a estudiar las leyes de tránsito durante 10 días si lo atrapaban, pero eso era lo menos de sus preocupaciones por ahora. Cuando solo una de las piernas cruzó la barandilla, Anjan tomó las flores en sus manos. La ira que había estado hirviendo dentro de Ansen comenzó a hervir e hincharse, y se dijo a sí mismo: ¿Te trato como una princesa? Te llevo a donde quieras y te doy lo que quieras. ¿Cómo puedes ser engañada con solo unas pocas flores insignificantes? Todos alrededor estaban aplaudiendo, y luego el chico se acercó para abrazarla. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Ansen estaba furioso de rabia, a estas alturas. Pero Anjan extendió los brazos hacia adelante, con el ramo de flores apoyado en las palmas de sus manos. Anjan sonrió y dijo: Las flores son hermosas, pero quiero un novio que sea un buen hombre. Quiero un hombre que pueda mostrar su amor y afecto sin la necesidad de algo material para representarlo. Mis padres son nobles, y voy a maximizar mis puntos geno. Me convertiré en un semidios, algún día. El chico respondió apresuradamente. Anjan dijo: Rico o pobre, fuerte o débil, eso no me importa. Solo si eres un buen hombre, te amaré. Entonces dime, ¿qué hace a un buen hombre? Preguntó el chico. Anjan respondió: Es simple, y todos los requisitos y estándares que busco residen en la única persona que yo misma admiro más. Está bien, ¿y quién es ese? Preguntó el chico. Todos los chicos escucharon,
ya que todos secretamente deseaban hacer la suya también. Escuchar a An Yan decir que no quería dinero los confundió. Entonces, cada uno prestó más atención para aprender qué se necesitaría para convertirlos en pretendientes adecuados. An Yan sonrió y dijo: Es mi hermano. Si alguien puede vencer a mi hermano como persona, entonces es un buen hombre. Y esos buenos hombres son hombres con los que no tendría reparos en salir. Todos sabían quién era su hermano mayor. Era el valiente conquistador de un refugio de clase emperador en el santuario del tercer dios. Reconociendo esos requisitos locos, todos se sintieron desesperados. ¿Te importa si me quedo las flores? Preguntó An Yan. El chico, sobresaltado de su aturdimiento, levantó rápidamente su cabeza hundida y dijo: Por supuesto, son para ti. Gracias. An Yan tomó las flores y luego se fue. Ansen volvió a poner su pierna después de presenciar todo esto, y lo hizo con gran alegría. Se detectó una violación de la ley de tránsito de la Alianza. Usted está violando la ley 6385 en un intento de cruzar el riel. El castigo requiere un estudio supervisado de las leyes de tránsito por la duración de 24 horas. Siga las balizas de navegación que lo llevarán al departamento de tránsito. La computadora cerca de la barandilla notificó a An senador. Afortunadamente, Ansen no cruzó el riel por completo. Si lo hubiera hecho, lo habrían encerrado en un estudio durante 10 días. Ni siquiera el presidente podría salir de un lío como ese. Tenía que comenzar su estudio en 3 días, así que decidió continuar con su objetivo actual, y ese era llevar a Baoer a la tienda de helados. Cuando Ansen cruzó el puente, vio que alguien se acercaba. Al ver a esta persona, se quedó atónito. Capítulo 1244. Sigue vivo. El hombre ciego fue uno de los pocos extraños que le importaba a An senador. Cuando se conocieron por primera vez, el hombre ciego le dio a Ansen un libro que era similar a la inocencia primordial. Mucho tiempo después, le había entregado aleatoriamente a Ansen un caldero con el símbolo del gato de 9 vidas. Incluso si el hombre ciego era de la Legión de Sangre, seguía siendo extraño que le diera tal cosa a Ansen de todos. Según el sucesor de Xuan Men, la Legión de Sangre era la única otra facción con verdadero poder. Como tal, Ansen sabía que debía tener mucho cuidado al tratar con personas que estaban asociadas con la organización. Ven conmigo, dijo el hombre ciego, con voz baja. Ansen siguió al hombre ciego, pensando que no podía haber riesgo de peligro allí en la alianza. Afortunadamente, el hombre ciego no llevó a Ansen a un lugar demasiado privado. Llevaron a Ansen a un restaurante operado por IA. Escanearon sus tarjetas y luego se sentaron. ¿Por qué en los santuarios me enviaste ese caldero? Ansen finalmente tuvo la oportunidad de preguntar. El hombre ciego se rió y dijo. te estaba salvando. Ansen frunció el ceño y respondió. No digas tonterías. Dime la verdad. El hombre ciego sonrió y dijo. Lo estoy hablando en serio cuando te digo que puede salvarte la vida. Antes de convertirte en un semidios, come lo que hay dentro. ¿Por qué querría comerlo? Ansen pensó que el hombre ciego se había vuelto loco. Después de todo, ¿por qué Ansen iba a consumir algo que pertenecía a la Legión de Sangre? Te lo comerás, eso es seguro. Dijo el hombre ciego. Ansen se rió y se encogió de hombros. Bueno, déjame decirte lo equivocado que estás. Después de este breve intercambio, Ansen se preparó para irse. Quería saber más sobre la Legión de Sangre, pero el hombre ciego no parecía del tipo que quisiera sentarse a charlar. Quédate, hay algo que deberías mirar primero. Dijo el hombre ciego, sabiendo que esto despertaría la curiosidad de Ansen y le impediría irse. Ansen miró hacia atrás y se congeló al ver lo que el hombre ciego ahora sostenía.
Las manos del hombre ciego eran muy ásperas y correosas, pero los dedos gruesos sostenían un anillo. Era bastante ordinario, en el sentido de que había sido forjado con plata y adornado con un diamante. Incluso en la alianza, ese era solo un anillo común. Pero Hansen lo reconoció muy bien porque su madre tenía un anillo idéntico. Era su anillo de bodas. Cuando el hombre ciego presenció la reacción petrificada de Hansen, colocó el anillo sobre su mesa. Hansen lo recogió y leyó el interior. Decía, amor, Lan. Hansen se sorprendió. Lo recordaba. Cuando Hansen era joven, su padre le dio este anillo para que lo sostuviera y leyó la inscripción dentro. Su padre estaba cavando una piscina en ese momento y quería que Hansen la sostuviera en caso de que se le cayera y se perdiera. Hansen solo conocía la palabra amor, pero no entendía la palabra Lan. Recordaba haberle preguntado a su padre sobre eso también. El padre de Hansen le dijo que la Lan se refería a su madre. Esto lo desconcertó en ese momento, porque el nombre de su madre era Luo Sulan. La Lan de su nombre significaba orquídea, pero la Lan del anillo había sido inscrita con un carácter diferente. Eran homófonos, pero se habían escrito de manera diferente. Solo hace unos años que Hansen había llegado a saber que el verdadero nombre de su madre era Luo Lan, y era esa Lan la que estaba en el anillo. Sin embargo, habían pasado demasiados años desde que Hansen había visto el anillo. No podía estar seguro de que estaba recordando las cosas correctamente o de que el hombre ciego realmente le estaba mostrando el original. ¿Qué es esto? Preguntó Hansenador. El hombre ciego se rió. Su voz se quebró bruscamente, como si hubiera pasado demasiados años bebiendo y fumando. Si no sabes qué es esto, dáselo a Luo Lan. Ella lo sabrá. Hansen miró al hombre ciego por un rato después de eso. Cuando llegó el momento de romper el silencio, Hansen levantó la cabeza y dijo: ¿Es esto lo que querías mostrarme entonces? El dueño del anillo quiere que sepas que necesitas comer lo que hay dentro de ese caldero antes de convertirte en un semidios. Dijo el hombre ciego. ¿Crees que un anillo y una implicación sutil me van a convencer? Dijo Hansenador. Incluso si su padre estuviera justo frente a él, tendría que tirar de sus mejillas y darle un examen exhaustivo para creer que era real. El hombre ciego dijo: ¿Sabes el color del gato? Hansen no estaba seguro de lo que quería decir con esto, ya que los gatos podían tener una variedad de colores. Este no es algún tipo de apretón de mano secreto o código, ¿verdad? Quiero decir, no lo sabría. No soy miembro de tu organización. Dijo Hansenador. El hombre ciego negó con la cabeza y dijo: Es azul. ¿Por qué? Porque alguien lo pintó de azul. Hansen sintió como si lo hubieran apuñalado con un cuchillo, y el objeto de este dolor se había retorcido. Su mente estaba en shock. Hansen recordó que había un gato blanco viejo viviendo en su casa cuando él era solo un niño. Siempre estaba tomando el sol en el patio. Una vez, Hansen usó pintura para pintarlo de azul. Su padre se enojó por esto, y le dijo a Hansen que nunca volviera a tocar al gato, ya que una vez perteneció a su bisabuelo. Esa fue la primera vez que Hansen vio a su padre realmente enojado, por lo que era algo que no era probable que olvidara. Hansen y su padre limpiaron al gato, pero murió solo unos días después. Hansen estuvo triste durante mucho tiempo después de esto, creyendo que fueron sus propias acciones las que llevaron a la muerte del gato. Capítulo 1245, Fruta de 3 vidas. Debido a que solo Hansen y su padre habían estado en casa en el momento de ese incidente, saber que el gato había sido pintado debería haber sido información exclusiva para los dos. ¿Sigue vivo? Preguntó Hansenador. Hansen se llenó de una mezcla de emociones encontradas después de este último encuentro con el hombre ciego. Si su padre no hubiera muerto, se preguntaba por qué nunca había vuelto a visitarlos. Si esto se revelara como cierto, la ira sería la emoción predominante. Pero Hansen sabía que nada era sencillo,
y no era probable que su padre fuera un padre irresponsable. Si estaba vivo, quizás había una razón por la que no podía ver a su familia más. Hansen solo quería saber dónde estaba y dejar de lado todas las preguntas insistentes con respuestas. Las constantes preguntas persistentes nunca dejaron de tirar de los bordes de su mente. Está vivo. Respondió el hombre ciego con resolución. ¿Dónde está? Quiero verlo. Dijo Hansenador. Ahora no es el momento. Dijo el hombre ciego. ¿Por qué? Preguntó Hansenador. El hombre ciego dijo. Está haciendo algo muy peligroso, pero si te conviertes en un semidios, hay una posibilidad de que ustedes dos puedan volver a encontrarse. ¿Ha estado en los santuarios todo este tiempo? Preguntó Hansen, con el corazón saltando. El hombre ciego no respondió de inmediato. Simplemente golpeó la mesa en silencio durante un rato. Cuando volvió a hablar, dijo. La píldora que reside dentro de esa caldera es algo muy valioso. Su obtención le supuso un gran riesgo para su vida, pero la consiguió para ti, a pesar de todo. Pero eso no es lo único que quiere darte, ya que también hay consejos. Quiere que te abstengas de involucrarte en los asuntos de la Legión de Sangre y las circunstancias relacionadas con Anjinsi. Solo cuida a tu madre y a tu hermana. Dime qué está haciendo. Exigió Hansen, con una mirada fría. Eso no me corresponde a mí decirlo. No puedo, pero cuando seas capaz y el momento sea adecuado, siempre y cuando él siga vivo, llegará el momento para otro encuentro. Dijo el hombre ciego, poniéndose de pie para irse. Hansen estaba enfadado ahora, ya que no podía soportar esas burlas tan tentadoras. Odiaba que lo dejaran colgado, recibiendo solo la mitad de las respuestas. Los cliffhangers eran la perdición de su existencia, y era frustrante lo frecuentes que eran. Hansen iba a agarrar al hombre ciego, pero ya se había ido. Esta era la alianza, sin embargo, así que sería imprudente luchar allí. Y cuando Hansen se levantó de su asiento para alcanzarlo, no pudo encontrar al hombre ciego por ninguna parte. Parecía haberse ido hace mucho tiempo. Hansen usó su aura Dongsuan para rastrear a donde podría haber ido, pero eso también fue inútil. Hansen ya no tenía ganas de llevar a Baoer a comer helado, así que fue directamente a casa de su madre. Allí, le mostró el anillo. Cuando su madre lo vio, sus ojos se pusieron rojos de repente. ¿Es el anillo de tu padre? Preguntó, provocando que Hansen le contara la historia de lo que había ocurrido y con quien se había encontrado durante su larga búsqueda de helado. Entonces, ¿esa es la historia? El asterisco idiota está vivo, y no está muerto. Si lo vuelvo a ver, juro que lo mataré yo mismo. Dijo Luolan. Luolan sonaba increíblemente enfadada, pero Hansen pudo reconocer la suave corriente subyacente de una felicidad secreta en la forma en que hablaba. Por supuesto, Hansen no podía estar seguro de si el hombre ciego le estaba diciendo la verdad. Pero con todo esto en mente, Hansen decidió volver al santuario y echar un vistazo a la caldera una vez más. No podía decir que era el pequeño orbe parecido a una joya. Y como el hombre ciego no era el tipo más de fiar, no podía estar seguro de si sería beneficioso como decía. Así que, de nuevo, Hansen guardó la caldera. Por fin, Hansen llevó a Baoer a comer el helado que tanto deseaba. También le compró aperitivos adicionales. Estaba dispuesto a gastar un poco en comida en la alianza, ya que nunca había nada decente para comer en los santuarios. Después de que pasara otro mes y medio, el santo Fan aún no había vuelto a mostrar su rostro. Y ahora, el árbol de las 3 vidas finalmente había madurado. Las 3 frutas cayeron al suelo como estrellas fugaces brillantes. El árbol de las 3 vidas se marchitó y murió después de que la fruta saliera de sus ramas eléctricas. Hansen no se atrevió a abrir el tesoro él mismo, ya que nunca tuvo suerte haciendo esas cosas. Así que, después de sacar la fruta del pozo, pidió a Zero, Baoer y Pequeña Plata que se unieran a él. ¿Quién quiere abrir esto?
Ansem señaló la fruta que contenía el caballero gemelo. Yo. Bauer levantó la mano inmediatamente. Está bien, pero tienes que devolvérmelo cuando lo hayas abierto. Haz eso, y te recompensaré con helado. Ansem asintió con aprobación. Bauer cogió la fruta y la golpeó contra el suelo. La cáscara se rompió. El caballero brilló en la cabeza de Bauer. Entonces, ¿quieres decirme qué es? Preguntó Ansenador. El rey dragón le dijo a Ansem que era un alma de bestia caballero gemelo, pero señaló lo extraordinariamente extraño que era que creciera en algo que no era un árbol caballero gemelo. Por lo tanto, no se podía garantizar lo que había dentro. Todo lo que sabía con seguridad era que era un alma de bestia de algún tipo. Bauer le envió a Ansem el alma de bestia caballero y se aseguró de comentar. No te olvides de mi helado. Alma de bestia caballero gemelo superclase doble trueno, tipo posesión, obtenida. Era de hecho un caballero gemelo, pero uno asociado con el trueno. Si solo pudiera adherirse al elemento trueno, entonces eso era decepcionante. No me olvidaré. Después de que Ansem le dijera esto a Bauer, se volvió para mirar al zorro plateado. Pequeña Plata parecía tener un poco más de control sobre sí mismo ahora, pero seguía pareciendo increíblemente ansioso por abrir la fruta que tenía delante. Esto es para ti, pequeña Plata. El zorro plateado era el más fuerte de todos ellos, ya que tenía 10 bloqueos genéticos abiertos. Era justo que Ansem le diera cosas buenas. Pequeña Plata extendió sus patas y aplastó la fruta. Entonces, la mano que había dentro emergió y empezó a volar. Observando la mano después de que emergió de la fruta, Ansem se dio cuenta de que no estaba hecha de carne. Lo que Ansem había supuesto que eran venas en realidad eran rayas de rayos. El zorro plateado se tragó la mano entera y su cuerpo empezó a temblar y vibrar. Después, la criatura peluda eructó una columna de rayos azules. Capítulo 1246. Battle Gene Beast Soul. Después de que el zorro plateado se tragara la mano, no pasó nada. Little Silver tembló por un minuto, luego simplemente se dirigió a la habitación de Ansem y se echó una siesta. Ansem usó su aura Dongsuan para examinar la fuerza vital del zorro plateado después de una breve preocupación de que algo pudiera haber salido mal, pero por lo que pudo decir, todo estaba bien. Zero, abre la fruta final. Ansem luego empujó la fruta que contenía el martillo hacia Zero. Zero lo aceptó y lo aplastó, lo que provocó que una luz se disparara hacia su cabeza. Debió haber sido un alma de bestia, si pudiera ir directamente al mar del alma. Originalmente, Ansem había pensado que el martillo podría haber sido una especie de tesoro geno, por lo que esto fue una sorpresa para él. Zero luego le devolvió el alma de la bestia del martillo a Ansenador. Se obtuvo el alma de la bestia, tipo de gen de batalla, martillo de trueno de superclase. Ansem no tenía ni idea de qué era eso. Había investigado muchos tipos diferentes de almas de bestias en el pasado, pero nunca antes se había encontrado con algo como esto. Ansem le echó un vistazo más de cerca al martillo. Era un martillo azul bastante simple, que tenía un símbolo de rayo inscrito en él. La cabeza era un simple bloque cuadrado. Ansem trató de invocarlo, pero antes de que pudiera, sonó otro anuncio. ¿Te gustaría absorber el martillo de trueno de gen de batalla? Esta fue la primera vez que Ansem experimentó algo así, por lo que fue bastante sorprendente. Le hizo caer la mandíbula. No pensó que ningún daño pudiera provenir de aceptarlo, así que eligió absorberlo. Entonces, el martillo de trueno que residía en su mar del alma se convirtió en un rayo. Se disparó hacia su cuerpo, dándole a Ansem una intensa electrocución. Sin embargo, la corriente eléctrica se agotó rápidamente. Desapareció tan rápido como llegó,
pero extrañamente, el martillo ahora estaba ausente. Hansen revisó su cuerpo, pero nada parecía haber cambiado. Además, no había recibido los superpoderes derivados del trueno que esperaba que le hubieran otorgado. Qué terriblemente aburrido. ¿Qué se suponía que debía hacer esa cosa, exactamente? Hansen reflexionó para sí mismo, con una frustración latente. Entonces, intentó dar un puñetazo. Mientras lo hacía, Hansen simuló el poder del rayo del zorro plateado. Afortunadamente, esto le trajo las respuestas que buscaba, porque cuando se manifestaron los latigazos de los rayos, se convirtieron en un poderoso martillo toscamente construido con truenos. Golpeó un pilar cercano. ¡Pan! El martillo de trueno dejó un cráter gigante en la piedra resistente que titilaba con un charco residual de electricidad. Hansen estaba atónito, presenciando el poder de ese golpe que había dado al pilar. Los pilares de un refugio de emperador eran increíblemente fuertes y podían resistir la mayoría de los poderosos golpes. Y, sin embargo, con un pequeño movimiento de muñeca, Hansen le había infligido un daño tan extremo. Era casi aterrador comprender lo que podía hacer con un verdadero esfuerzo. Para un pequeño puñetazo como el que acababa de dar al pilar, realmente puso en perspectiva el poder del alma de la bestia. Y además, Hansen no se centró realmente en su lanzamiento. Ni siquiera esperaba que el martillo se manifestara en el rayo, pero había aparecido y había golpeado el pilar, de todos modos. Esto era mucho más grande que cualquiera de las artes hipergeno del trueno de Hansen, eso era seguro. Queriendo probarlo unas cuantas veces más, Hansen lo hizo. Cuando obtuvo una mejor comprensión de él, Hansen notó que podía canalizar el martillo explícitamente cuando lo deseaba. El martillo hecho de trueno y rayo podía simplemente aparecer cuando él lo quisiera. A pesar de ser mucho más fácil de usar que un hiperarte geno, también era mucho más fuerte. ¿Significa eso que ahora tengo una especie de hiperarte geno del trueno? Ni siquiera tuve que practicarlo, y, sin embargo, ya es supremamente poderoso. Pensó Hansenador. Practicar hiperartes geno llevaba mucho tiempo y en los últimos tiempos había pasado más tiempo investigando y practicando hiperartes geno que saliendo a cazar. Ahora, después de obtener esta alma de bestia, sintió que no necesitaba nada más. Pero era un alma de bestia de gen de batalla de trueno, y Hansen solo deseaba que hubiera coincidido con los elementos que él favorecía. Me pregunto dónde podría encontrar más de estas almas de bestias de gen de batalla. Si consigo unos cientos más de estas cosas, nunca tendré que practicar hiperartes geno nunca más. Pensó Hansen para sí mismo. Por supuesto, sabía que eso podría ser imposible. Antes de este descubrimiento, la humanidad no tenía registros de la existencia de tal alma de bestia. Entonces, encontrar uno fue algo notable para empezar. Hansen estaba encantado con el martillo de trueno que había recibido. Se había convertido rápidamente en su ataque más poderoso, pero simplemente le parecía lamentable que estuviera asociado con el elemento del trueno. La Sutra Dongsuan de Hansen había alcanzado su 7º nivel, pero incluso si simulaba los poderes del zorro plateado, aún no sería tan fuerte como lo que Little Silver podía realizar. Eso puso en perspectiva su brecha de poder. Cuando mi Sutra Dongsuan haya abierto 10 cerraduras genéticas, podré simular el poder del zorro plateado en su máxima extensión. Entonces, me volveré imparable e inmensamente poderoso. Hansen estaba extremadamente emocionado, desarrollando estos pensamientos y fantasías. Hansen salió del pasillo, y al hacerlo, vio acercarse a Ghost y Dragon Ken. Maestro, hemos encontrado una supercriatura en un lago cercano que está al este de aquí, informó Dragon Ken. Ghosta seguía saltando en el sitio, realizando gritos y aullidos de mono. Hansen dedujo que estaba tratando de decirle que él fue quien lo descubrió. Bien hecho, dijo Hansen para felicitarlos. Hansen los había enviado a buscar supercriaturas, a pesar de no esperar que hubiera ninguna en la zona circundante. Ghosta y Dragon Ken luego llevaron a Hansen al lago que mencionaron.
Hansen quería matar a la criatura con la esperanza de obtener puntos Geno. En este punto, Hansen se estaba muriendo por pasar al santuario del cuarto dios. Había muchas razones, pero sobre todo, buscaba respuestas. Sabía que muchas de las respuestas a sus preguntas candentes podían encontrarse allí. Cada miembro de la familia Hansen compartía un problema similar, siempre se guardaban sus problemas para sí mismos. Para ser franco, cada uno era terco. Luolan y el padre de Hansen eran así. Era algo que Hansen reconoció, a pesar de que también era un rasgo suyo. Simplemente no se dio cuenta de que el mismo problema se aplicaba a él. Capítulo 1247, Caballero Metamorfo. Había un lago frente a ellos, uno que estaba iluminado por algas brillantes que brillaban a lo largo de la superficie. Debido a que era agua muerta, era demasiado turbia para ver lo que había debajo. Hansen activó su Sutra Dongshuan y escaneó el lago. En el centro del lago, pudo detectar algo fuerte. Era casi aterradoramente fuerte. ¿Cuál fue la supercriatura que ustedes dos vieron? Preguntó Hansenador. Drai Bonken respondió. Déjame preguntarle a Gosta, el ojo de su homónimo es mejor que el mío. Hansen esperó a que le preguntara a Gosta. Después de que Gosta hizo un gesto de señalar, Drai Bonken se volvió hacia Hansen y dijo. Describió que era de 7 metros de largo. Llevaba una concha morada en la espalda. No estaba del todo seguro de qué era, pero sí estaba claro que tenía el poder de una supercriatura. Hansen notó que el lago tenía 3 millas de largo, así que sacar algo del agua turbia sería difícil. Y si tenía que llevar la pelea a la supercriatura y luchar contra ella en el agua, eso no sería fácil. Hansen deseó haber traído a Water Fairy con él, ya que eso habría hecho las cosas mucho más fáciles. Pero luego, se tranquilizó a sí mismo, era solo una supercriatura. Los tres deberían ser capaces de resolverlo, sin problema. Draibone, usa tu hueso del corazón. Tal vez tu talento musical pueda asustar a la bestia para que abandone el agua, dijo Hansenador. Con el agua tan sucia como estaba, no le apetecía meter los dedos en ella. Está bien. Entonces, Drai Bonken sacó su corazón y comenzó a golpearlo. Poco después, comenzaron a formarse ondas en el centro del lago. Esperaron un poco, pero no ocurrió nada más. Entonces, Drai Bonken volvió a tocar y siguió con una melodía inquietante. El lago siguió temblando y, finalmente, comenzaron a formarse olas. Baoer se tapó los oídos para bloquear el sonido tan horrible. El hueso del corazón no le dolió a Baoer en realidad, ella era solo una aficionada a la música de gustos refinados. Pensó que la música que se estaba tocando era diabólica. Hansen frunció el ceño. A pesar del aumento del número de olas, la supercriatura se mostró reacia a salir del lago. ¿No tienes mejores canciones para tocar que esa? Preguntó Hansenador. No realmente. La uso para perturbar la fuerza vital de mis enemigos. No invertí tiempo en aprender más melodías. No es que quiera que mis enemigos bailen la mamba, dijo Drai Bonken. Podría enseñarte un par de cosas sobre las artes musicales, déjame decirte. Mira la cara de Baoer, esa es la cara de un crítico agrio. ¿Cómo esperas sacar a una supercriatura del lago con esa melodía tan horrible? Después de que Hansen dijera esto, tocó una melodía que le gustaba cuando era pequeño. Drai Bonken prestó atención e intentó aprender la melodía que Hansen le tocó, luego intentó copiarla. Don. Don. Don don. 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 Don don. Baoer pudo quitarse las manos de los oídos lentamente. Y de repente, el agua en el centro del lago comenzó a girar. Una sombra morada se elevó en medio de la confusión. Hansen entrecerró los ojos y vio que era una langosta de 7 metros de largo. Agitó sus pinzas hacia la multitud de la orilla del lago. Los ojos de Baoer estaban bien abiertos,
pero no por miedo o sorpresa. De hecho, parecía hambrienta. Parecía que quería comerse a la langosta. Al ver que la langosta se acercaba a ellos, Ansem invocó a su caballero desleal. Ansem puso el alma de la bestia caballero del trueno gemelo en caballero desleal y afortunadamente no parecía limitada al elemento trueno. El cuerpo del caballero desleal inmediatamente mostró una serie de cambios. Su armadura de cobre se volvió azul, al igual que la luz de su halo. Era como un halo cibernético de neón fluorescente ahora. Además, la imagen suave de su halo había cambiado para parecerse a una sierra circular, con bordes dentados que representan el rayo que ahora lo alimentaba. El caballero desleal usó su halo de rayo en la langosta, e inmediatamente después, la langosta misma comenzó a volverse azul. Era más lento y débil ahora, hasta el punto de que comenzaba a parecer paralizado. Pero no fue suficiente para inhabilitar por completo a la langosta, ya que todavía podía saltar en el aire e intentar golpear al caballero desleal. Sus pinzas eran como tijeras de jardín, extendiéndose ampliamente para cortarlo por la mitad. El caballero desleal parecía un cohete inmediatamente después del lanzamiento. Levantó una tormenta de arena detrás de él mientras volaba hacia arriba. ¡Pan! El caballero desleal brilló como un rayo. Se elevó sobre las pinzas con facilidad. El caballero desleal luego regresó para golpear la cabeza de la langosta varias veces. El rayo comenzó a chispear y crujir contra su caparazón debilitado mientras los movimientos de la supercriatura que emergió del lago se volvían más y más lentos, hasta el punto de que parecía haberse desmayado. Incapaz de esquivar, todo lo que la langosta pudo hacer fue someterse a ser golpeada. Con el rayo impulsando sus puños, el caballero desleal golpeó a la langosta una y otra vez sin tregua. El némesis de mariscos no tuvo oportunidad de contraatacar. Al final, el caballero desleal pudo romper todo el caparazón de su cabeza y destrozar el cerebro dentro de su cuero cabelludo carnoso. Ansem se sorprendió al presenciar la escena. Apenas podía creer que el caballero desleal fuera capaz de hacer todo eso por sí solo. Supercriatura langosta del lago asesinada. No se ganó ninguna alma de bestia. La carne de esta criatura se puede consumir, y también puedes cosechar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para obtener de 0 a 10 puntos geno super aleatorios. Ansem estaba encantado de escuchar este anuncio. Después de combinarse con el caballero del trueno gemelo, el caballero desleal había recibido un gran beneficio. La efectividad de su halo, en particular, había aumentado inmensamente. Capítulo 1248. Rico. Ansem también lo intentó. Si se paraba dentro del halo, recibiría beneficios. El rayo azul lo envolvió, aumentando su poder y velocidad. Siempre que golpeaba a un enemigo, quedaba paralizado. Eso está bastante bien. Ansem estaba encantado con los resultados. Aunque no era un alma de bestia berserk, y no había abierto su 10º bloqueo de genes, el caballero desleal era mucho más fuerte de lo que solía ser. Si consumiera más gotas de vida y se convirtiera en un alma de bestia berserk, se volvería tan fuerte como Cien King, apostó Ansenador. Ansem invocó a Golden Growler y puso la langosta sobre su espalda. Luego, todos regresaron al refugio para hacer una barbacoa. Ansem lavó la langosta y puso la carne a la parrilla, mientras Bauer babeaba incontrolablemente. Cuando ambos hundieron los dientes en la tentadora carne de langosta, sus caras se pusieron agrias como si hubieran tomado un trago de leche cortada. Sabía horrible. Pero a pesar de que no pudieron disfrutarlo, todos los demás lo consideraron un manjar. Todas y cada una de las otras supercriaturas comieron un bocado, y lo estaban amando. Ghosta y Snowball se aseguraron de sentarse frente a Ansem y Bauer, llenándose la cara con la carne de langosta. Hicieron ruidos de chapoteo y dejaron que sus labios se colgaran para mostrar cuánto estaban disfrutando la comida, mientras que esos dos no podían. Entonces,
Hansen decidió recoger a Bauer y regresar a la Alianza. Vamos a comer algo de comida de verdad. ¿Dejaremos que disfruten de su comida para perros? Dijo Hansen severamente. Necesitamos comer algo mucho mejor. Bauer afirmó. Por supuesto. Y esta noche, vamos a cenar la mejor comida que el dinero pueda comprar. Pide lo que quieras, Bauer, estoy hecho de dinero. Proclamó Hansen amablemente, aunque con arrogancia. ¿Dinero? Bauer gritó en respuesta, levantando los puños en el aire. Hansen condujo una aeronave a Rocket Planet y fue al restaurante más caro allí. Se llamaba Doria. Señor, ¿qué le gustaría comer esta noche? Preguntó la camarera, mientras presentaba un menú. Incluso Bauer recibió uno. En esta época, donde el trabajo adecuado prácticamente no existía, tener personal humano real solo demostraba cuán elegante era el restaurante. Deme lo mejor que este lugar pueda ofrecer. Lo tomaré. Hansen lo dijo con orgullo. Bauer, con un tono de voz más serio esta vez, simplemente gritó. Dinero. La mesera no sabía qué responder, ya que nunca antes había encontrado un dúo tan peculiar. Pero entonces, alguien desde atrás se burló en voz alta diciendo: ¿Acaso alguien acaba de ganar la lotería y quiere presumir de su nueva riqueza, aunque sea efímera? Todos aquí se hicieron ricos antes que tú. La osadía. Hansen vio a un hombre de mediana edad sentado con una mujer bonita. Estaba bien vestido, pero su rostro dejaba mucho que desear. Miró a Hansen con increíble desdén. Hansen frunció el ceño. No creía que estuvieran hablando demasiado alto, y el hombre obviamente tenía un chip en su hombro, para meterse con extraños totales. Pero Hansen era el yerno del presidente, y no quería hacer de esto un punto y avergonzar al presidente golpeándolo. Entonces, Hansen simplemente tomó el menú y ordenó unas cuantas porciones de la comida más cara que había disponible. El hombre escuchó lo que Hansen ordenó y dijo: Deja de fingir que eres rico, chico. Si fueras tan noble, ve arriba y come entre los nobles, cenando comida noble. Hansen frunció el ceño al escuchar esa voz de nuevo. Había ido allí para pasar una noche relajante en la comodidad de una buena cena. No esperaba que alguien tan miserablemente molesto decidiera molestarlo toda la noche. Bauer no quería reprimir su odio al hombre, sin embargo. El fuego del asesinato ardía en sus ojos y ahora estaba agarrando su calabaza. Era evidente que no le gustaba que la gente intimidara o se quejara a Hansen, por lo que quería absorber al hombre. Hansen se dio cuenta de lo que iba a hacer. Con el corazón acelerado, se había asegurado de detenerla. Si algo así ocurriera, la alianza se vería sumida en el shock y la confusión, particularmente así, dado el origen de Bauer. Cuando la mesera estaba a punto de confirmar el pedido, un anciano se acercó a Hansenador. ¿Gerente? La mesera pensó que había hecho algo mal y que por eso él había dado un paso al frente. Los salarios para los empleados de Doria eran increíblemente altos, y se le dio carne de cortesía en el santuario del primer dios. Lo último que quería era perder su trabajo. El anciano sonrió a la mesera y le hizo una señal para que retrocediera un poco. Luego, el gerente se volvió hacia Hansen y se inclinó. Dijo: Estimado señor Han, hemos preparado el jardín de la planta superior exclusivamente para usted. La chef Shirley preparará la comida para usted, y solo para usted. Recibirá su atención exclusiva. Un profundo silencio se apoderó del restaurante mientras todos se volvían para mirarlos conmocionados. Nadie podía comprar su camino hacia el jardín, pero ofrecía vistas incomparables de la ciudad. Ni siquiera los aristócratas de sangre sagrada podían conseguir un asiento allí. Y la última persona que pudo conseguir que la chef Shirley preparara su comida fue Jian Bichen. Todos miraron a Hansen con asombro. No podían creerlo, al ver que Doria ofrecía una oferta tan digna. Cuando algunas personas reconocieron a Hansen por quien era, uno de ellos proclamó:
Es Ansen. Ese es nuestro primer superaristócrata. Ansen tomó a Baoer y siguió al gerente. No quería deleitarse en el centro de atención y seguir siendo el centro de atención de todos. El hombre que se había burlado de Ansen estaba abatido y una mirada terrible se había apoderado de su rostro. Salió corriendo del restaurante sin siquiera terminar su comida. Ansen llevó a Baoer al último piso y allí vio a una mujer hermosa en la cocina. ¿Eres tú? Ansen se sorprendió al ver a la mujer. Capítulo 1249. La petición de la chef bonita. ¿Qué le gustaría comer? La hermosa chef sonrió con una calidez que podía derretir el hielo. Comeremos lo que tú recomiendes. Ansen procedió a sentarse con Baoer cerca de la cocina. A Ansen le costaba creer que Sue Feiyan fuera chef. Ansen no pudo evitar preguntarse a sí mismo. ¿La comida que ella hace es realmente comestible? Espero que no llegue fría. Ansen no se sorprendería si ella sirviera un tazón lleno de carne humana, francamente. Pero como estaba allí, y el restaurante lo había tratado tan bien, no estaba del todo dispuesto a correr hacia la puerta todavía. Se iba a quedar y presenciar lo que ella decidiera preparar. Sue Feiyan no hablaba mucho. Se dedicó directamente a preparar comida, y mientras Ansen la veía operar, no pudo evitar impresionarse con sus habilidades para cortar. Había una cualidad artística en la forma en que manejaba sus cuchillos. La parrilla estaba caliente, y cuando la comida chisporroteó sobre ella, un aroma delicioso se extendió desde la cocina para tentar las narices de los comensales ansiosos. Ansen y Baoer en realidad se encontraron bastante emocionados y miraron la carne cocinándose con ojos muy abiertos. Los chefs profesionales realmente estaban en una liga propia, y las habilidades de Sue Feiyan en la cocina superaban con creces las de Ansen Ador. Después de que la comida fue servida, Baoer comió lo que estaba en su plato como un cerdo voraz. Su carita regordeta estaba manchada de grasa. Si esto fuera un buffet libre, Ansen apostaría a que Baoer terminaría vaciando la despensa. No esperaba que pudieras cocinar tan bien. Agradezco tu gracia, hospitalidad y excelente servicio. Ansen la elogió, mientras se preparaba para pagar. Sue Feiyan sonrió a cambio y dijo: No hay necesidad de que pagues. Pero, ¿podría confesar un problema que tengo? Tal vez puedas ayudarme con eso. ¿Qué es? Si es una solicitud razonable, ciertamente puedo ser de ayuda, dijo Ansen Ador. Sue Feiyan colocó su sombrero sobre una mesa y luego se quitó el uniforme. Luego, fue a sentarse cerca de Ansen Ador. Xuafian mantuvo su imagen profesional, porque cuando se quitó el uniforme, se reveló que su cuerpo estaba equipado con un ajustado vestido blanco que acunaba delicadamente cada curva. Si no puedes hacer esto por mí, entonces considero que la acción es imposible. Dijo Sue Feiyan. Está bien, continúa. Ansen estaba encantado de que ella estuviera dispuesta a solicitar su ayuda, y además, parecía que ella le estaba confiando algo personal. Parecía tener dificultades para reunir el valor para decirle qué problema la atormentaba. Sue Feiyan dijo: En realidad he estado aquí durante varios meses. Cada noche, espero con la esperanza de poder verte. 2 miembros de mi familia se han encontrado atrapados en el santuario del tercer dios. Están en la facción del infierno del trueno. Si puedes rescatarlos, te pagaremos generosamente. ¿Dónde están exactamente? Preguntó Ansen Ador. Es un refugio de clase rey llamado Refugio Río Sangriento. Explicó Sue Feiyan. Ansen dijo: Si las noticias de que están atrapados te han llegado, dudo que estén en peligro inmediato. Iré a revisar el lugar, sin importar nada. Luego, después de un poco de reconocimiento, te diré lo que puedo hacer. Gracias, y créeme, tienes todo nuestro apoyo. Ahora y para siempre. Dijo Sue Feiyan en señal de elogio. Antes de que salieran del restaurante, Sue Feiyan le proporcionó a Baoer muchos postres diferentes para el camino.
Ansem pensó en el refugio Río Sangriento por un buen rato. De todos modos, siempre había querido derribar un refugio de clase rey. Ansem no podía enfrentarse a refugios de emperador de manera confiable, pero ciertamente podía asaltar un refugio de clase rey. Después de todo, ahora tenía al zorro plateado de regreso. Incluso tenía su 10º bloqueo genético abierto. Esta podría ser una gran oportunidad para él para recolectar algunas esencias geno de vida más. Sue Feiyan le proporcionó a Ansem la ubicación a la que necesitaba ir, y de hecho, tenía ganas de ir allí para ver qué pasaba. Cuando llegó a casa desde el restaurante, se teletransportó de vuelta al santuario. Allí, tomó a Baoer y se dirigió hacia el refugio del que Sue Feiyan le había hablado. Con el zorro plateado y todos los demás de regreso protegiendo el refugio infierno del trueno, incluso si Sanfan decidía aparecer, él podría regresar rápidamente. Sin embargo, dado que el refugio infierno del trueno no era un refugio móvil, tenía que permanecer allí y, por lo tanto, permanecer custodiado. Sin un refugio, las plantas se secarían y Ansem necesitaba gotas de agua. Después de todo, cuantas más almas de bestias Super Ansem recogiera, más gotas de agua necesitaría para volverlas berserker. Debido a que este lugar estaba en la facción infierno del trueno, las criaturas super y los espíritus rey habían huido. Después de medio día de viaje, Ansem vio un río rojo corriendo hacia el este. Era ancho como un mar. Ansem frunció el ceño. Le habían dicho que el refugio Río Sangriento residía en una isla en medio de ese mismo río. Sin embargo, no esperaba que el río fuera tan ancho, e incluso desde donde estaba parado, podía sentir una presencia miserable que residía allí al otro lado del agua. Ansem no tomó un camino recto hacia donde se suponía que debía ir. En cambio, decidió ir a donde se habían visto los miembros de la familia Sue. Se preguntó si podría confirmar su estado actual desde ese mismo lugar. Después de un rato, Ansem vio 3 picos en la distancia. Extrañamente, parecían bollos al vapor. Encontró un campo verde para descansar un rato. Se suponía que los 2 miembros de la familia Sue estaban de patrulla y pasarían por allí. Capítulo 1250, demasiado poderoso. Baoer se sentó en la hierba tomando leche. Ya tenía unos años, pero su apariencia no había cambiado en absoluto. Ansem no sabía si simplemente se estaba desarrollando lentamente o si sería así para siempre. Independientemente de cuáles fueran sus circunstancias, estaba decidido a cuidarla. Ansem iba a esperar hasta que oscureciera. Si las 2 personas que esperaba ver no llegaban, intentaría colarse en el refugio con la capa nocturna. Sin embargo, en la hora siguiente, Ansem notó que un barco se acercaba a la orilla desde el otro lado del río. Se puso de pie para mirar mejor. Era blanco y se movía increíblemente rápido. Sin embargo, cuando el barco se acercó, la cara de Ansem cambió y se vio mal. El barco estaba hecho de huesos. Tenía un mástil de huesos, y las velas habían sido elaboradas con pieles de animales. Por supuesto, un barco tan espantoso no asustaría a Ansem. Se había encontrado con horrores mucho más inquietantes en su tiempo. Sin embargo, lo que más sacudió a Ansem de esta escena fue la presencia de un humano en la proa del barco. En la proa del barco había una cruz, y había un hombre crucificado sobre ella. El hombre parecía tener mucha edad, aunque su tratamiento sin duda lo había hecho parecer más marchito de lo que realmente podría haber sido. Lo habían despojado de su ropa y lo habían clavado en la cruz. Lo habían sujetado a la cruz con clavos gruesos y toscos que también habían sido forjados con huesos. Los habían clavado profundamente en sus brazos y pies. El anciano parecía estar en gran agonía, pero sabía que moverse solo provocaría más dolor. Por lo tanto, gimió suavemente, pero se mantuvo quieto. La sangre corría por su cuerpo y la cruz como venas monstruosas.
Ansen pensó que estaba echando un vistazo furtivo a la horca en el infierno. Ansen sabía que muchos humanos estaban sufriendo en el santuario del tercer dios, y su número incluso podría superar la cantidad de aquellos que eran felices y estaban en buenas condiciones. Pero esto fue un frío recordatorio de la realidad. Esta salvajada se había convertido en un simple hecho de la existencia allí, y ahora había sido revitalizada y puesta en exhibición frente a Ansenador. Lo enojó, y fue avivado por las llamas de la frustración, sabiendo que no había nada que pudiera hacer en este momento para ayudar al hombre. Ansen apretó los dientes y se tragó la amarga píldora de saber que no podía ser de ayuda. No podía arriesgarse a exponer su presencia allí, e incluso si intentaba salvar al anciano, cualquier enemigo que pudiera haber estado a bordo podría matar al hombre y evitar que Ansen obtuviera lo que quería. Además, si Ansen no podía eliminar el contrato que unía al hombre, incluso después de un rescate exitoso, lo matarían antes de que Ansen pudiera devolverlo a la Alianza. Luego, el anciano vio a Ansen, y después, el barco se dirigió en su dirección. Era como si el barco obedeciera algún tipo de control mental. El anciano parecía estar dolorido y dijo: Joven, ¿acaso vienes de otro refugio? Sí, dijo Ansenador. El anciano se veía feliz, y la débil presencia de una sonrisa se arrastró valientemente de regreso a su rostro. Él preguntó: ¿Eres libre? ¿Puedes regresar a la Alianza? Ansen asintió y dijo: sí, puedo volver. ¿Cómo te llamas? Al ver a ese anciano, Ansen realmente se acordó de lo afortunado que era de ser libre en el santuario del tercer dios. El anciano respondió: Mi nombre es Sue Yucheng. ¿Puedes llevar un mensaje a la familia Sue por mí? ¿Está bien? respondió Ansenador. Por favor, diles que se apresuren a venir aquí rápidamente. Sue Yuchen todavía parecía estar en mucho dolor, y sus palabras temblaban al salir de sus labios mientras hablaba. Sue Yuchen continuó diciendo: Sue Chen todavía está atrapado en el refugio Río Sangriento. Necesitan encontrarlo, porque nuestras cosas están en sus manos. Ansen pensó que le habían pedido que salvara a 2 miembros de la familia, pero con lo que acababa de decir, parecía que había un artículo importante que la familia quería que le devolvieran. Está bien, ¿y qué es todo esto? ¿Por qué te han puesto en exhibición de esta manera? Preguntó Ansenador. Sue Yuchen dijo: Este barco puede patrullar el río. Para funcionar, necesita un conductor. Yo soy su capitán. ¿Conduces esto así? Ansen frunció el ceño. Sue Yuchen suspiró y respondió: Solo un espíritu poderoso o alguien a quien se le ha otorgado la autoridad puede conducirlo. Soy un humano débil, carente de la confianza de los espíritus. Esta es la única forma en que puedo conducirlo. Lo estoy haciendo con la esperanza de poder enviar un mensaje a casa. Ansen se sintió tan enojado al saber que los espíritus no confiaban en él. Debido a eso, el hombre tenía que operar el barco en agonía constante. Ansen sabía que los humanos eran los más débiles en el santuario del tercer dios, pero aún estaba enojado por el trato injusto que recibían en cada esquina. Tienes que llevar este mensaje a casa. La familia Sue te recompensará generosamente. Ahora vete antes de que las criaturas te noten. Sue Yuchen dirigió el barco, listo para partir. Espera, ¿puedes decirme cuántos espíritus rey y supercriaturas residen en ese refugio? Preguntó Ansenador. Sue Yuchen respondió: Hay 2 espíritus rey. Uno es el rey del río de sangre, el otro es Yaksha. También hay 7 supercriaturas residiendo allí. Dile a mi familia que venga, recupere las cosas y se vaya. Ansen se sorprendió. La última vez que vio a Yaksha había sido durante la ascensión de Xian Jin. Bien. Ese es un cabo suelto que necesitaba atarse hace mucho tiempo. ¿Solo puedo esperar que su piedra espiritual esté aquí también? Pensó Ansen para sí mismo. ¿Sabes cuán poderosos son? Preguntó Ansenador. Sue Yuchen respondió: No importa, luchar contra ellos sería un esfuerzo inútil.
Después de eso, Sue Yuchen condujo el barco. Mientras navegaba por el agua roja, Ansen lo escuchó gimotear y gemir de dolor.